Muy buenas tardes, bienvenidos amigos, amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo. Esta vez con la transmisión de lo que va a ser Trinidense con Guaraní, la definición del torneo Apertura. Estaremos desde el estadio Arsenio Rico, estamos también en simultáneo con la cancha del Río Parapití en Pedro Juan Caballero para lo que va a ser también la definición entre el 2 de mayo y el equipo de Libertad. Quien les saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Y por supuesto a todos los chicos de Ojo de Halcón, a todos los que nos siguen en Más Deporte Paraguay, a seguirnos, a compartir nuestra señal, a darle like, a suscribirse, para que de esa forma podamos estar con todos nuestros amigos también a lo largo y a lo ancho del continente para poder estar en la definición que hoy se sabrá el nuevo campeón del fútbol paraguayo. Será Libertad, será Guaraní, lo sabremos, acompañarnos hasta el final, quédate prendido con nosotros en este trabajo que se llama Más Deporte Paraguay. A las 16 está marcado este partido entre Trinidense y Guaraní. Simultáneo, 2 de mayo, Libertad. Ya está el equipo confirmado de Trinidense Guaraní del 2 de mayo y también, por supuesto, del equipo de Libertad. ¿Quién será el nuevo campeón? En la gran pregunta del millón. Ya saludamos a todos los chicos de Ojo de Halcón también que nos dan la posibilidad de poder estar al aire en cada semana, en cada jornada deportiva. Y a todos los integrantes de lo que es Más Deporte también, a todos los que nos acompañan, Nelson Pintos, Sindulfo Ramón Ayala, Miguel Infantas, a todos los que hacen posible poder estar en cada escenario deportivo. Y por supuesto al Altísimo por darnos la posibilidad también de poder estar en cada jornada deportiva. Lo tenemos a uno de los que más sabe del fútbol paraguayo, que sabe más del dios del fútbol. Ahí lo tenemos y nos va a acompañar la dupla de siempre también con parabienes en la semana de cumpleaños. La verdad que a veces el fútbol nos va juntando de a poco, ¿eh? Nadie iba a pensar que prácticamente tres de los integrantes más principales estarían de cumpleaños en esta jornada también de fútbol, así que feliz cumpleaños a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos autofelicitamos, saludamos al crack también que está de cumpleaños y de paso ya le damos la bienvenida, lo sumamos a la cobertura deportiva, a la transmisión de este compromiso. Buenas tardes, bienvenido César Ramón Arévalos. Hola Julio, buenas tardes para vos, la gran audiencia de Ojo de Halcón y Más Deporte, un país de sintonía. Hoy la cita, Arsenio Rico, para ver este compromiso y esperar lo que ocurra ya en el Río Parapití, allá en Pedro Juan Caballero, donde el equipo de Sportivo de Mayo enfrenta a Libertad, el que tiene las mayores ocasiones de lograr el título del torneo de Apertura 2025. Guaraní tendrá que ganar acá y esperar el resultado a lo que acontece, a lo que Sportivo de Mayo le pueda dar una manito para que esto se pueda dividir y ser la fiesta acá en el Arsenio Rico. Correcto, así mismo podría ser de esa manera. Vamos a ver para dónde será el nuevo campeón. Será en cancha del Arsenio Rico, será en el Río Parapití. Todas las luces prendidas a lo que va a ser esta gran cobertura de trabajo también. Acompañanos hoy en Duplex, también lo hacemos en mi canal de YouTube también para que la gente se quede tranquilo. Vamos a compartir ambas. Ya próximamente también vamos a estar en el canal de YouTube también de lo que va a ser Más Deporte Paraguay, seguramente para el torneo clausura. Ya nos estaremos también acoplando, asociando con más canales también para poder hacer transmisiones, un poco más de transmisiones en simultáneo o hacer divisiones también de transmisiones. Por eso es importante, hacemos dos canales también porque hay dos partidos, hay una definición más que importante, por eso apelamos a este sistema. Ya tenés que darle like, a suscribirse al canal, a compartir la señal. Nosotros lo vamos a hacer también con todos nuestros amigos que nos acompañan en el fútbol y por supuesto vamos a ir brindando todo lo que va a ser este gran trabajo deportivo que se llama Más Deporte y Ojo de Halcón. Está todo definido para lo que va a ser este gran arranque, gran trabajo de porque es cada jornada deportiva, cada partido y bueno, también llegando al final de esta de un torneo más que vamos cerrando, un capítulo más en lo que es Más Deporte, que ya llevamos un par de tiempo, no sé si en esta nueva generación también es demasiada, pero yo creo que ya es lo suficiente también para ir haciendo una gran base y por supuesto continuando con el gran legado de don Prisciliano Sandoval. Se nos va el año, se nos va otra temporada más del fútbol, César, también a propósito. Bueno, me asustaste cuando dijiste se va al baño, en pleno mayo. Arrancamos junio, mitad de año. Yo diría se va el torneo de apertura.
con un paréntesis realmente esas 3-4 fechas muy importantes donde el que está acá enfrente mío, el club que gastó mucho, Cerro Porteño, bueno, pescando también por ahí podría obtener el título de vicecampeón si es que Guaraní no llega a sumar acá, porque ya Cerro lo hizo ayer derrotando 6-1 al Atlético de Metal. Correcto, y es un partido de mero cumplimiento también, ¿verdad, César? ¿De cuál me habla, Julio? Los otros partidos también, ¿verdad? Lo de Cerro Porteño que ganó 6-1, Olimpia que empató hoy también, que ya prácticamente son de redondeo. La atención principal se centra en estos dos partidos. No, totalmente. Se centra en estos dos partidos, 16 horas, hora muy bien adecuada. El sol, una vez que el sol entre, acaba a pelar y acá empieza ya las ganas de alentar, de gritar campeón Guaraní. Ya empieza la gradería norte a sentir lo que va a ser este compromiso y ojalá que los jugadores se pongan la pila. Ojalá que sí, que sea de la gran manera también. La cantidad de público, imagino, hoy estará yendo al Arsenio Rico, César. El Arsenio Rico por lo menos gradería norte donde corresponde a Guaraní, ya una totalidad, ya preferencia también a lo que corresponde a Guaraní, totalmente ocupada, mi querido Julio. Bueno, perfecto. Agradeciendo como siempre a todos nuestros seguidores que nos van sumándose en el fútbol. Hay que darle like, a suscribirse, a compartir la señal. Si te parece, yo voy mencionando, mi querido César, también lo que van a ser los protagonistas en la otra cancha, que lo vamos a ir teniendo también con los corporativos, también con el querido Nelson Pintos. Ahí me voy a fijar también. Ya vamos a ir teniendo los pormenores de cada partido, de cada jornada. Mientras usted comparte, le da like también a la señal que estamos emitiendo aquí desde lo que es el Arsenio Rico, también para todos nuestros amigos, para todos nuestros seguidores, para todos nuestros oyentes, como siempre, brindando lo mejor, de esa manera también para que se puedan sumar con nosotros, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestra señal. Ya, como decía, se viene también la jornada de eliminatorias el jueves. Estaremos con el partido de Paraguay-Uruguay, una jornada doble, 15-16. Pero primero pensemos en Uruguay, tratar de ganar el local también, así que ahí vamos a ir metiendo también los flyers para la semana. Después se viene Brasil, pero bueno, pensemos primero en Uruguay, que hay que tratar de no perder, y por supuesto la albirroja camino a un nuevo mundial que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Prendete con nosotros, y decía yo, ya vamos a estar confirmando ambos equipos. A ver si te parece, mi querido César, arrancamos vendiendo, saludando a todos nuestros patrocinadores, a todos los que nos acompañan en el día de la fecha. ¿Cómo no? Goltipe, industria deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniformes empresariales e industriales. Informes al 099-431-2013 y 099-222-2790. Goltipe y Cabal Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remite, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091 11 90 19 0983 89 97 47 57. Cabal Rentacar. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, cosas de gemelos. Informe 085 12 0025 y 0961 76 0288. Gemelos, si usted prefiere disfrutar de los mejores peces, no lo dude. Los amigos venta de pescado directamente desde Ayula a tu mesa. Informe al 0972 49 82 97. Los amigos PES, Microtech, Informática y Comunicaciones. Ocean SR, la importación y exportación. Roma Arquitectura y Construcciones. Informe al 091 1774-99. Roma, Arquitectura y Construcciones. Si hablamos de ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. Competición. Informa 091-47-6778. Competir León. Estación de servicio Petropar Bonpolenqui. Calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. Los personales. Petropar Bonpolenqui, esquina Defensores Teoco, Villa Lisa, a paso del Sur de América. Rodríguez Asociado, consultoría de autoría externa. Defensa de sumario y otros servicios tributarios. Forma 0971-94-374. Rodríguez Asociado. Licenciado Gustavo Roja 2026. Tarjeta roja la corrupción. Luque te espera. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactar al 021-60480 y 0981-93-4582. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Vuelve a Paraguay dejando huella Bronco. Grupo invitado a Los Ángeles, Charlie y la base 28 de julio, Jockey Club del Paraguay. Entrada en tutti.com.py, Produce RPM, clínica privada, Moreno Azorero.
Atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Maricales Tigarriba 1061 entre Brasil y Estados Unidos. Teléfono 021 211 886 y 098 81 20 70 39. Clínica privada Moreno Azorero. Golden Seguridad Privada Física para empresas, domicilio, venta de deportivos y sociales. Informa al 0972 220. Golden Seguridad Privada. La auténtica receta de la chipa café en San Lorenzo, los tres chiperías con chipa tradicional, chipazo de Viena, picante, rico, pedido al 097 91 67 52. Chipería Oscarcito, el directivo César Antunes, el club de le recuerda sí al fútbol, a la violencia. Necesitas un cerrajero del automóvil. Cerrajería General Santos, el talo en tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Teléfono 021 22 12 091 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Luz Baja, diseño e impresiones. Luis Carlos Chamorro Cabeza, Paraguarí 967, casi Tenente Mariña. Teléfono 098 447 6135. Luz Baja, diseño e impresiones, Julio. Bueno, perfecto, ahí está entonces confirmado. Ya decíamos lo del equipo de Trinidense y Guaraní, pero lo que todavía no está confirmado, por lo menos no me aparece a mí en la nómina, las planillas seguramente que sí, es el equipo del 2 de mayo de Libertad, que todavía, ahora sí, ya tenemos también, si te parece, arranco por ahí, mi querido César, rápidamente, el equipo del 2 de mayo con Carlos Servín, César Castro, Fernando Díaz, Pedro Sosa, Juan Feliu, Jesús Llano, Franco Aragón, Brian Fernández, Orlando Colmán, Franco Costa, Sergio Vareiro, y por el lado de Libertad, Rodrigo Morínigo, Matías Espinosa, Néstor Jiménez, Diego Viera, Iván Ramírez, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Lorenzo Melgarejo, Adrián Alcaraz, Iván Franco, Roque Santa Cruz, los 11 que presenta Sergio Aquino. Si te parece también, ya tenemos para confirmar el equipo de Trinidense y el equipo de Guaraní. Contigo, mi querido César. Así mismo, el partido Trinidense anuncia 12 Víctor Zamudio, portería, una línea 4-15, Axel Cañete, 3 David Villalba, 23 César Benítez, 14 Sergio Mendoza. En el medio sector 17 Juan Román, 8 Luis de la Cruz Brazalete capitán, 21 Gustavo Viera, 30 Stephen Ian. Adelante 19 Alex Álvarez, 7 Néstor Camacho, dirige técnicamente José Arrua. Por su parte el equipo aurinegro, 12 Martín Rodríguez, 33 Ángel Aquino, 5 Mario López, Brazalete capitán, 14 Gustavo Vargas, 32 Alexis Cantero, 8 Aldo Maíz, 36 Luis Martínez, 7 Agustín Matur, 2 Alcide Benítez, 26 Diego Fernández, 9 Iván Ramírez, dirige técnicamente el profesor Francisco Arce. Árbitro principal Lerlis Omar Benítez Galeano, partido número 16 de 22, asistido por Carmelo Candia y Héctor Medina, cuarto árbitro César Rolón, Bar Carlos Figueredo, Abar Héctor Valbuena, veedores Gustavo González y Fernando Villaboa, oficiales de seguridad Eliseo Gaona y Daniel Teler, las autoridades. Perfecto, ahí está entonces las autoridades también para lo que va a ser este compromiso. Miramos un poco entonces lo que se va dando con el objetivo de alcanzar la cima de la tabla en la última racha. Guaraní se medirá ante Trinidense. 16 horas está marcado el compromiso. A 9 minutos del arranque del compromiso, el legendario viene de una victoria por 2-1 ante Deportivo Luqueño. Acumula 38 puntos y está a 3 del líder Libertad. Por lo que para lograr el campeonato debe ganar y esperar que el Gumarelo pierda frente a Sportivo 2 de mayo. De esa manera le alcanzará el puntaje pero tiene a favor los partidos entre ambos en este apertura. Mientras que el Triqui por su lado acumula 31 unidades y llega a este duelo luego de la victoria 2-1 ante Recoleta. Miramos los antecedentes. Deportivo Trinidense y Guaraní tendrán su partido número 24 en la primera división. Los anteriores cruces se dieron 10 victorias para los de Santísima Trinidad, 9 triunfos del Aurinegro, 4 paridades. En esos cruces el Triqui logró convertir 29 goles y el Aborigen 32 en su totalidad. Por eso decíamos, y en el total 23 partidos de 1994 hasta el 2025 es lo que mencionábamos. El último enfrentamiento fue el 27 de marzo en la 11ª fecha de la apertura, donde Guaraní cayó 3-1 ante Trinidense esto fue en el Luis Alfonso Llani, seguramente recordará también el querido César, con goles de Juan Romero, Néstor Camacho de penal y Ronaldo Báez en el segundo tiempo. Gaspar Servio de penal descontó para el equipo de Guaraní. Vamos a ver si hoy llega a hacer de la otra partida también el equipo de Francisco Chiqui Arce, donde vemos un equipo
diferente al último que jugó Guaraní también, por lo que fue el partido por la Sudamericana que se llevó un verdadero baile, César. No, totalmente. Hoy ya recuperado lo veo a la banca a Fernando Fernández, uno de los hijos predilectos goleador del Laurinegro. Y bueno, ahí está en la banca la expectativa. También varios otros jugadores que han recuperado. Y bueno, están en la banca expectativa para cuando Francisco Chica así lo requiera. Perfecto. En simultáneo va a ser este compromiso con, obviamente, en la cancha de lo que va a ser también el Río Palapití en Pedro Juan Caballero, donde el equipo del 2 de mayo recibe al equipo de Libertad, 2 de mayo que ya prácticamente solamente para la suma de puntos hay que ver cómo se le pone al equipo de Libertad, que empatando obviamente va a ser el nuevo campeón del torneo Apertura. Guaraní debe hacer lo suyo, ganar y esperar obviamente que Libertad no pueda sumar. Es un tanto difícil, pero no imposible. Por eso vamos a estar en las dos canchas. Quédate con nosotros prendido a lo que va a ser esta gran transmisión. Saludamos al querido Sindulfo Ramón Ayala, también nuestro colega, para lo que va a ser este compromiso. Y por supuesto, de esa manera, saludarlo, que está viniendo de Ciudad del Este, un mal pasar para el equipo carapegüeño. Vos tenés los resultados de la intermedia de hoy, ¿verdad, César? Vamos a pasar el descanso. Dale, perfecto, entonces, pero recordando que Carapeguá perdió 3-1, justamente nos va enviando un mensaje ante Pastoreo que jugaban en Ciudad del Este. Lo doy también por el partido de San Lorenzo, así que ahí está el ingreso de los protagonistas. Ahí se viene el equipo de Guaraní, se viene el equipo de Trinidense. Ahí está la picadita de papeles que se va para el recibimiento, los petardos en el partido. Una jornada donde el sol está medio tímido, pero la humareda sí va llenando el estadio, los colores aurinegro en supremacía en el estadio. Aquí se viene el compromiso entre Trinidense y Guaraní. Quédate prendido. En Ojo Halcón y Más Deporte Paraguay. ¡Qué partido emocionante! Y del otro lado lo tenemos a 2 de mayo con Libertad. Saludamos a todos nuestros amigos que nos van a acompañar, a la colectividad paraguaya que nos escucha en Buenos Aires, en todo el mundo, en la ciudad de San Pablo también, que nos van a recibir el próximo día martes, a todos nuestros amigos también que están en San Pablo. Ya le estamos pidiendo que nos envíen el voucher para poder estar por allá también, para que nuestra mañana también sea de la mejor manera, más confortable y todo en el partido, en el día de lo que va a ser. Vamos aquí, ya se están saludando los protagonistas. Si te parece, mi querido César, repasamos rápidamente por apellido a los protagonistas del partido. Bueno, ahí lo esperamos al crack entonces también para reconfirmar los protagonistas también del partido. La humadera, no está el Astro Rey, siendo 4 de la tarde. No está el Astro Rey, o por lo menos no podemos llegar a divisar, está medio nublado. También en Paraguay, en el corazón de América del Sur para este compromiso. Desde Eusebio Ayala nos está escuchando el querido Sindulfo Ramón Ayala también en la cobertura deportiva. Ya repasamos entonces el equipo de Trinidense con Dufour, Ruiz Díaz, Melgarejo, Jiménez Báez, Salcedo, Arevalo, Gaona, Romero, Centurión, Rayer y Cristian Martínez, los protagonistas en el equipo de Trinidense. Entonces, ya prácticamente todo preparado, todo para el arranque del compromiso, mi querido César. Sí, realmente el humo de estos petardos, que no son realmente, algunos son petardos, algunos son de luces que realmente, verdaderamente, muy tóxico. Bueno, perfecto, entonces ya está siendo de la partida el compromiso, ya prácticamente para arrancar. Ahí vemos también el ingreso de Rayer en el equipo de Trinidense. Por lo menos hubo un cambio, ¿no, César? ¿O es así el equipo? Rayer, voy a ver con la planilla. Sí, para voy mí a fijar, puede ser sí. El último cambio pudo haber sucedido en los trabajos precompetitivos. Sí, porque lo estoy viendo ahí, entonces me llama la atención que Rayer no estaba de suplente y ahora lo veo, me parece que está para arrancar el partido. Por favor, si podemos. Él es 29.
número 29. Voy a estar fijándome. Sí, señor, por favor, para poder compartir, yo lo he visto en la placa también, por eso le mencionaba, están los capitanes también, el saludo en el partido, ya prácticamente para arrancar este partido. Me parece que está Rayer, ya está. A ver quién romperá el hielo aquí en el Arsenio Rico, César. Hay cambio de bando, se cambian en los equipos. Mueve Trinidense. Perfecto, lo va a mover el equipo de Trinidense. Estamos atentos porque después también cambiaron de arco, estaban preparados de un lado y terminan arrancando del otro lado, entonces por eso mencionábamos también ya prácticamente en el arranque del compromiso de este partido que ya se nos llega. Sí, señor. Yo no lo diviso a Rayer. Rayer utiliza la casaca 29. Perfecto, es así como está la planilla, como me pasó, es así, ¿no? Así mismo. Bueno, entonces se equivocaron ahí los que pasaban en la plantilla también. Y bueno, pasan las mejores familias. Pensé que éramos nosotros, pero no, nosotros estamos correctamente. Entonces, está todo para el arranque del compromiso. Va a arrancar moviendo el equipo de Trinidense. Está en simultáneo. Estamos esperando también que del otro lado empiece el partido. En Pedro Juan Caballero, las emociones al último nivel. Vamos a ver. Se va a esperar hasta el segundo que están en teléfono, están ahí, atentos para lo que va a ser el arranque de este partido, a segundos nada más, para que se viva la emoción del fútbol, en la última fecha, en la jornada 22 del fútbol paraguayo, la gran definición, brazos arriba del veedor. Ahora sí, autoriza el árbitro principal, fecha 22, la última del torneo. Estamos en vivo con Trinidense Guaraní en el Arsenio Rico, quien les relata a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, para más deporte. Y ojo al Tony del otro lado también. Estamos con 2 de mayo y, por supuesto, el equipo de Libertad en Pedro Juan Caballero en el Río Parapití. Las emociones al máximo nivel. Atención del equipo de Trinidense que va moviendo. La sostiene por un costado. Ahí está, justamente jugando Mendoza. Va buscando compañía, vamos a ver si puede llegar a proyectarse con Viera, levanta el centro de cabeza, termina ganando Guaraní en el rechazo a 3/4 de cancha, vuelve a recuperar el equipo de Trinidense, la manda de cabeza por un costado, prenda la salida, Guaraní va a tener el saque manual en su terreno de juego por derecha todavía, jugando de a poco, respirando de a poco el equipo de Guaraní en el fondo, César. Y bueno, partido interesante, realmente de ida y vuelta, Perfecto, ahí está entonces Guaraní que intenta, hoy no está, algunas piezas cambiadas en el equipo de Guaraní después del 5-0, atención, va jugando Trinidense, lo va enganchando por el medio, lo va buscando, vamos a ver, ahí va, se quiere escapar Díaz, Stephen, la juega para Mendoza juega para Néstor Camacho, vamos a ver, ahí está Camacho, la pirueta de Camacho, va tratando de cruzar de a 2, lo terminan frenando. Ya le robaron el balón, recupera Maíz, va jugando por el medio sector, buscando arriba, a ver si Ramírez va corriendo solo, retrocede. Ay, Villalba para su portería, Víctor Zamudio atento, pelota al cielo, el Onrita, la termina descolgando, en la segunda pelota termina ganando Guaraní, vamos a ver si puede llegar a proyectarse por el sector izquierdo, desde el fondo va rechazando el conjunto de Trinidense, atención que se va metiendo, recibe de espalda, termina girando, y se le terminó la cancha, ¿no más? Va a ser lateral otra vez para Guaraní en su terreno de juego todavía, mi querido César. Bueno, partido de mucha importancia. Rápidamente Guaraní trata de querer llegar rápidamente al gol. Se planta muy bien Sportivo Trinidense a espera de poder hacer un contragolpe y golpear también. Perfecto, va saliendo el equipo de Guaraní con Alexis Cantero, jugando un poquito más para Alcides Benítez, a ver si se va a la intersección. Sí, señor, cruza, ahí termina retrocediendo, va a buscar compañía, la juega para atrás. Ahí la tiene Mansur, esperando un poco más atrás para el Tutu Vargas. Está atento también Mario López. Atención, tratando de jugar para Maíz, para Martínez. Termina jugando por derecha. Termina recuperando de vuelta Alcides Benítez. Vamos a ver. Ay. Terminan buscando el equipo de Trinidense. Ahí se viene. Ahora sí, se escapa. Va Díaz. Termina perdiendo el callejón derecho. Está bastante protegido por Guaraní. Alcides Benítez, la pelota le pega. Quiso buscar arriba, peleando justamente en ese callejón con Mendoza. Va a ser saque manual, salida para el equipo de Trinidense, César. Gol Tipe Industria Deportiva Balona con establo profesional, equipamiento deportivo integral.
Uniformes empresariales e industriales. Informa al 099-431-2013, 099-2227-90, GoltiPay. Perfecto. Hay un jugador caído en Guaraní. Hay una falta. Ya se restableció. Ya se restableció. Va a ser salida para el conjunto Guaraní Vargas, que le metió prácticamente el codo. Pero eso fue después. Antes fue el toque de justamente el número 19, Álvarez, que bajó para recuperar, o que trató de bajar un poco de su zona de confort y lo termina tocando a Mansur. Por eso hay tiro libre, salida para el conjunto de Guaraní. Lo va a cumplir el portero. Ahí está Martín Rodríguez, pelota al cielo, la va levantando, recupera Trinidense en el fondo. Vamos a ver, intenta buscarlo con Díaz. Fue Díaz, Camacho, intenta pasar de dos, termina recuperando Maíz, retrocede para atrás, ahí está el Tutu Vargas, pelota arriba, en órbita, a ver si Ramírez la puede proteger arriba, no puede, terminan ganando, la pelota se va a perder por un costado, atención, no señor, no sale, ahí está Maíz, termina recuperando arriba, poniéndose en zona de ataque, termina cayendo el jugador de Trinidense, termina pitando la falta al árbitro principal. Hay tiro libre, está caído Villalba, va a ser salida para el conjunto de Trinidense desde su terreno de juego todavía, César. Estaba el rentacar de Richard Rolón, alquiler, vehículo, servicio, remite, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091 11 90 19 093 89 47 57. Buscarlo en las redes sociales como Daba el Rentacar, indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrarse en Gemelos. Informe 085 12 0025 0961 76 0288. Gemelos. Perfecto. Vamos a ir marcando el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos de la primera etapa. El resultado lo vivís con Gemelos. Por supuesto, marcando que todavía está en igualdad de condiciones. 0 para Trinidense, 0 para Guaraní. Ay, ay, ay. Cuando la pelota es de Golti, rápido ingresa el gol. Por ahora estamos esperando todavía el señor Gol. Va saliendo desde el fondo el equipo de Trinidense. Samudio levanta arriba. Vamos a ver, la pinchan. Quiere hacer la descarga. Quiere correr hasta el final. Vamos a ver si llega el equipo de Trinidense. Román no puede. Intentaba forcejear con Cantero. Termina consiguiendo el saque manual. Va jugando el equipo de Trinidense. Otra vez. Levanta el centro buscando arriba Díaz. Pelota entregada mansamente a Martín Rodríguez. Sale desde su portería el conjunto de Guaraní, César. Si usted prefiere disfrutar de los mejores peces, no lo dude. Los amigos venta de pescado directamente de Ayula. A tu mesa, reserva el 0972 4982 97. Los amigos pez, Microtec, informática y comunicaciones. Ocean, SR, importación y exportación. Roma Arquitectura y Construcción. Informa al 091 177499. Roma Arquitectura. Perfecto. Una tarde donde el sol poco apareció hoy, César, ¿eh? Ya se escondió, mi querido Julio. Ya se escondió, perfecto. Producto de la nubosidad. ¿Hay probabilidad de lluvia, César? Cero, entonces, solamente nublado. Una tarde, jornada nubosa en Asunción, en Trinidense, que recibe en el Arsenio Rico al conjunto de Guaraní. Ahí está, saliendo desde el fondo Guaraní, toca y toca Vargas, buscando para Maíz, la devolución para Vargas. A ver qué pasa. La descarga con Mario López. López, pelota arriba, buscando Alcides Benítez. De atrás lo termina ganando justamente Mendoza. Retrocede para Víctor Zamudio, lo presiona Ramírez. Pelota arriba casi, lo termina presionando de más. De cabeza termina ganando por el medio sector. Ahí ganaba Viera. La juega y la pierde. Ahora sí, va saliendo otra vez el conjunto de Guaraní en su terreno de juego, tratando de cruzar el medio terreno de juego. Mario López, que dice que tocó en Mendoza. Le reclama al árbitro porque dice que tocó ahí una falta. Ahora sí, después del saque manual que lo hicieron rápido, hay falta, tiro libre. Falta de Vargas nuevamente sobre Álvarez. Hay tiro libre pegadito a la raya de costado. Hay tiro libre con posibilidad de alerta de gol también en el juego aéreo, mi querido César. Así mismo el encargado Néstor Camacho. Camacho el encargado. Se va a venir el tiro libre. Como unos 30 metros el arco en diagonal, más o menos, aproximadamente. Ahí está hablando el capitán de la Cruz, Camacho también. A ver quién levanta, a ver quién le pega.
En la barrera Mansur y Diego Fernández. Con 2 hombres en la barrera. Charla el árbitro principal, Camacho mete al centro, primer palo, Alcides Benítez se tira al piso, rechaza por un saque de fondo, por raya de fondo, digo bien, va a ser tiro de esquina para el conjunto de Trinidense, César. El primero del partido,